Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por estar en este momento atentos a esta sección donde vamos a hablar de un tema muy especial, como es el feminicidio en Colombia. Nos encontramos acá en el observatorio de la Universidad Uniciencia con una invitada muy especial, la doctora Carmen Elena Castellanos, especialista en Derecho Penal. Doctora, muy buenas tardes. Bienvenida a esta sesión en Uniciencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es muy grato estar aquí en esta universidad que goza de un prestigio enorme, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Gracias, doctora. Queremos en estos momentos, doctora, profundizar un poco más en este tema, como lo dije anteriormente, sobre el feminicidio, que tenemos unos interrogantes y sé que ustedes allá también están como atentos a despejar algunas dudas muy importantes que tenemos sobre el feminicidio acá en Colombia. Tengo unas preguntas para usted, doctora, ¿me da permiso para poderlas realizar? Claro, en lo que se pueda colaborar y aportar, pues muy bien. Gracias, muy amable. Doctora, ¿cuál es el génesis del feminicidio en Colombia? Bueno, el feminicidio en Colombia nace como delito autónomo y con ocasión a esa necesidad que había en nuestro país como consecuencia o a consecuencia mejor de tanta violencia que había sobre la mujer, el Congreso de la República genera y expide la Ley 1761 del 2015, que es precisamente la ley que origina o que tipifica el delito de feminicidio en Colombia como delito autónomo. Si bien es cierto, se investigaban comportamientos que iban en contra de la mujer, como el hecho de quitarle la vida a través de otro delito que es el delito de homicidio, lo cierto es que hubo la necesidad de implementar el delito de feminicidio como un delito autónomo, precisamente a raíz de tanta violencia de género ocasionada en contra de la mujer. Hubo un hecho que marcó sin duda un aspecto muy importante en Colombia, doloroso por cierto, que fue la muerte de una joven, de una señora que se llamaba Rosalvira Celi. Ella fue brutalmente asesinada y con ocasión a la muerte de ella pues hubo una especie de reacción a nivel nacional respecto de la forma tan terrible como esta persona fue encontrada muerta. Y fue así como se reunió el Congreso, hubo la necesidad de adoptar este tipo de legislación tendiente precisamente a agravar este tipo de comportamientos en las mujeres, y fue precisamente lo que originó esa ley 1761 de 2015, que es la que en este momento se encuentra vigente y es en virtud de la cual se investiga y se sanciona a las personas que cometen este tipo de delitos contra las mujeres. Esa es la génesis, por eso nace realmente la ley 1761 de 2015 en Colombia, y precisamente con ocasión de este episodio tan doloroso que todavía recordamos. Y no solamente fue la muerte de Rosalvira, fue la muerte de muchas personas, mujeres, en años anteriores a la muerte de Rosalvira, que generaron precisamente ese repudio nacional que ocasionó un impacto a nivel del país y que generó precisamente la expedición de una norma que fuera más severa para regular ese tipo de comportamientos que atentaran contra la vida de las mujeres. Esa es la génesis del delito de feminicidio en Colombia. Ok, doctora, muchas gracias. A ver, otra pregunta, doctora. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre feminicidio y homicidio? Bueno, como te comentaba, Yanit, si bien es cierto, las mujeres que eran víctimas de comportamientos atentatorios contra su vida, más exactamente de la muerte, que es lo que tipifica el delito de feminicidio y por supuesto que el delito de homicidio, digamos que hay una simetría entre los dos. ¿Cuál es? Que la vida de una mujer es la que precisamente se investiga y se sanciona con ocasión bien al homicidio, bien al feminicidio. Pero el que marca la pauta para que hablemos de feminicidio es lo que motiva al sujeto activo de la persona que comete el delito a causar la muerte en esa mujer, y es precisamente
por unas circunstancias específicas que el legislador contempló en la Ley 1761 del 2015, que tiene que ver con unas condiciones muy especiales, y es que la muerte de la mujer se ocasiona con ocasión a esa condición de ser mujer o a esa identidad de género que ella ostenta. De ahí la diferencia importante, entre otras cosas, la pena para el delito de feminicidio es más grave que para el delito de homicidio. En últimas, lo que regula la Ley 1761 del 2015 es la muerte de la mujer con ocasión de las conductas contempladas en ese artículo primero de esa legislación, de esa ley, y además esa connotación de que la muerte hubiese sido motivada por la condición expresa de ser mujer o por las causales que a renglón seguido la ley 1761 contempla en qué eventos estamos hablando de feminicidio. Esas serían las diferencias, es decir, si bien es cierto, en ambos se quita la vida a la mujer, lo cierto es que mientras en el homicidio es el mero quitar la vida de la mujer, en el feminicidio hay una condición o hay una connotación muy especial que tuvo en cuenta la ley 1761, que es precisamente el ser mujer, la condición de ser mujer o la identidad de género, lo que lleva a esa persona a quitarle la vida a la mujer. Ok, doctora. ¿Qué causales contempla el legislador para que se tipifique el delito del feminicidio? Bueno, como lo decía Janet, hay varios tópicos contemplados en el artículo primero de la ley 1761 del 2015 que pues se han tenido en cuenta. No podemos pasar en alto un tema muy importante, y es que no solamente son las causales establecidas por el legislador en donde se tipifica el delito de feminicidio, sino que es necesario establecer que el legislador en algunos eventos determinó que el feminicidio se podía cometer con la sola condición de que el sujeto activo mate por la condición de ser mujer, ¿sí? Entonces, el artículo primero, que es el que tenemos que tener en cuenta, el que debemos tener en cuenta en esta clase de conductas, determina que era necesario, o que hablamos más bien de delito de feminicidio, cuando se comete violencia contra la mujer por motivo de género y discriminación, y además se comete ese delito bajo unas causales específicas determinadas en el artículo 104A, que es cuando, por ejemplo, haya sido la víctima, es decir, la mujer, haya tenido una relación familiar íntima o de convivencia o una relación de compañerismo o de trabajo, también la norma indica, y que haya sido haya habido un ciclo permanente de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial. Ese es uno de los eventos que la ley contempla para hablar de feminicidio. Otro evento que es el contemplado por el legislador en el literal B, es cuando sobre el cuerpo y la vida de la mujer han habido actos de instrumentalización de género o sexuales o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y de su sexualidad. Este literal, Janet, se ve con mucha frecuencia en este tipo de comportamientos, por cuanto las mujeres que son víctimas de estos atropellos finalmente han sido presas, si así se puede llamar, de parejas que han venido efectuando sobre ellas mucha violencia de carácter sexual por una relación muy dañina y tormentuosa que entre ellos ha habido. También se comete el delito de feminicidio cuando es en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresada por esa jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. Y también se comete cuando hablamos de cuando se genera terror o humillación en las mujeres, y que han habido antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar. Esos serían, Janet, como los eventos en los que el legislador contempla que se produce el delito de feminicidio en Colombia. Bueno, doctora Carmen Elena, y como para finalizar,
Me gustaría hacerle esta última pregunta. ¿Qué pronunciamientos ha hecho la Corte Constitucional sobre el feminicidio en Colombia? Bueno, la Corte Constitucional ha tomado un papel muy importante en lo que tiene que ver con el feminicidio en Colombia, pero sobre todo hubo una demanda que se presentó respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunas normas contempladas en la Ley 1761 del 2015. Entonces encontramos como quien demandó la constitucionalidad de esas normas expresamente determinó que había una vulneración a unos principios importantes que rigen, y es uno de ellos el principio de tipicidad, porque determinó que no era claro determinar cuándo se podía decir que la muerte de la persona, la muerte de la mujer había sido con ocasión a su condición de mujer. Entonces se dijo inicialmente que quedaría meramente a esa valoración por parte del juzgador, del juez que iba a estudiar el caso, para digamos que acoplar si el comportamiento de esa persona podía determinarse como un comportamiento de feminicidio. Entonces se dijo que el juzgador podía de pronto equivocarse en esa valoración. Sin embargo, la Corte Constitucional, luego de estudiar y obtener conceptos no solamente de la Procuraduría General de la Nación, sino además de universidades, de personas estudiosas del derecho, consideró que no había ninguna vulneración en la norma que se demandó en lo que tiene que ver con la condición de mujer, y por el contrario, esta norma era completamente legal, y así fue que la Corte Constitucional determinó la legalidad sobre la condición del delito de feminicidio. Aunado a ello, pues la Corte dijo además que el problema no era un problema, digamos que de juzgador en punto de valoración, sino era un sistema probatorio, y que la Fiscalía, que es la entidad que se encarga de acusar y de llevar este tipo de personas, de investigarlas y llevarlas ante un juez de conocimiento para que tomen una decisión, pues tenía esa función, esa carga probatoria de acreditar realmente a través de la recopilación de los medios probatorios que realmente el sujeto activo sí hubiese cometido el delito con ocasión de esa condición de mujer que la víctima tenía. Entonces, finalmente, pues la Corte ha hecho hincapié en que realmente a través del tiempo han habido bastantes parámetros socioculturales que han llevado a que se cometa este tipo de delitos contra las mujeres. Bueno, doctora, muchísimas gracias a usted por el tiempo, y a ustedes también les agradecemos muchísimo por este momento y este espacio que nos han prestado. Gracias. Gracias, Janet, por la invitación.